Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. En esta transmisión nos acompaña desde Buenos Aires el señor Nicolás Lantos, periodista del Destape, analista político, creador del podcast Estado de Malestar. Y nos acompaña Nico en esta oportunidad porque vamos a establecer el foco en uno de los temas más relevantes de nuestro tiempo. Vamos a establecer el foco en los dueños del mundo, o mejor dicho, las corporaciones a cargo de los destinos de la humanidad y en particular de Palantir, sobre lo cual Nico realizó investigaciones muy interesantes, muy profundas, y por eso lo presento, Nico, con este saludo. Nico, ¿qué tal todo por ahí? Ezequiel, muchas gracias como siempre por la invitación. Buenas tardes desde acá. Buenas tardes en Buenos Aires, aquí menos 11 grados bajo cero. ¿Allá cuánto, Nico, más o menos ahora? Creo que estamos en 27, 28 y con una térmica un poquito más arriba. Bueno, 30, 35 grados de diferencia térmica. Nico, quizás para comenzar esto como disparador, presento un poquitito de una entrevista concedida por Peter Thiel en inglés. En realidad, él nacido en Alemania, en Frankfurt. Entonces, Peter Thiel es el nombre de él en alemán. Su papá, si no recuerdo mal, alemán, o su mamá por lo menos alemana. Una entrevista concedida a el New York Times, no recuerdo mal, en la cual responde preguntas generales sobre distintas cuestiones, incluso sobre el futuro de la humanidad. Comencemos con esto porque de alguna manera lo caracteriza un poco a partir de una respuesta aquí a la supervivencia de la humanidad. Esto en inglés, yo realizo la traducción, no lo presentamos todo, solamente un pedacito. You would prefer the human race to endure, right? Es el periodista y la pregunta muy sencilla. Peter, vos querrías o tú querrías que la humanidad siga existiendo, que sobreviva, ¿verdad? Y esta es la respuesta de Peter Thiel. You're hesitating. Yeah, well, Yes? ¿Estás sudando, Peter? I don't know. I would. No lo sé. I would. This is a long hesitation. Peter, es una muy larga duda. This is a long hesitation. There's so many questions implicit Should in the this. human race survive? Otra vez el periodista. ¿Debería sobrevivir la raza humana? Y Peter Thiel. Yes. Okay. But Sí, pero I also would. I also would like us to radically solve these problems. Right. And so. sí, debería sobrevivir, pero creo que me gustaría resolver estos problemas radicales antes. So, it's always, I don't know, transhumanism is this, the ideal was this Y sabes, el transhumanismo es esta idea radical transformation where your human natural body gets transformed into an immortal body. El transhumanismo es esta idea en la cual tu cuerpo humano se transforma en un cuerpo inmortal. And there's a critique of, let's say, the trans people in a sexual context, or I don't know, transvestite is someone who changed. Y hay una crítica sobre esto desde la perspectiva de la transición de género. Their clothes and cross dresses, and a transsexual is someone where you change your penis into a vagina, and we can then debate how well those surgeries work. But we want more transfer. Y hay una crítica porque en realidad los travestis solo cambian de ropa, los transexuales solo cambian de sexo, pero nosotros queremos mucho más que eso. Than that. The critique is not that it's. Bueno, queremos una transformación radical. Lo más parecido a un villano de James Bond en la vida real, este señor respondiendo esto. Nico, el creador de Palantir. ¿Por dónde comenzamos esta historia? Mira, yo comenzaría
por uno de los datos más importantes, más relevantes a la hora de entender qué es lo que está pasando en el mundo. Y es que venimos desde hace 50 años en una espiral de concentración del dinero, de la riqueza, en la cima de la pirámide, que se empezó a acelerar enormemente después de la crisis financiera de 2008, que se volvió a acelerar enormemente en 2020 después de la pandemia, que volvió a acelerarse nuevamente de una forma inédita durante 2025, durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump, al punto que hoy es bastante, por así decirlo, es bastante suave decir que vivimos la época de mayor concentración de riqueza de la historia, porque lo es en términos de dinero en blanco. Y sabemos que hay una parte que todavía no se conoce de ese dinero y que no sale en la lista de Forbes. Es decir, estamos realmente en un momento inédito de la historia en cuanto a concentración del poder en pocas manos. Y para que te hagas una idea de qué hablo cuando hablo de pocas manos, durante el 2025, durante el año pasado, en el primer gobierno de Donald Trump, los supermillonarios en Estados Unidos, es decir, aquellos con fortunas de más de $1.000 millones, aquellos que entran en la lista de Forbes, ganaron en conjunto alrededor de $1,5 billones. Son un grupo de 800 personas que se embolsaron $1,5 millones, para clarificar, porque el término billón o billón a veces es ambiguo. Acá estamos hablando en español. $1,5 millones entre 800 personas. La mitad de eso, 700.000, algo más de $700.000 millones, se lo quedaron los 15 que más tienen. Es decir, la mitad quedó para 800, la otra mitad para 15. Y de esos 700.000, una buena parte, más de 300.000, fueron a las manos de una persona, que es Elon Musk, que fue el principal financista de la campaña de Donald Trump. Para que se entienda un poco, Peter Thiel y Elon Musk fueron socios en PayPal, una compañía de la que también formaban parte Alex Karp, que ahora está en Palantir, y muchos otros de estos nombres que forman parte de estos 15. Mark Anderson, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no solo la riqueza está en tan pocas manos como nunca en la historia de la humanidad. Esas pocas manos, además, son literalmente, uno podría decir, un grupo de amigos, una sociedad, pero hablan entre ellos, se escriben mails, discuten qué quieren hacer con el mundo. Y además esas personas son las dueñas de nuestros datos y son las dueñas de la tecnología de control, vigilancia y manipulación más importante de la historia. Así de grave es la situación, y que las personas que estén tomando esas decisiones piensen en los términos que escuchamos recién a Peter Thiel, es decir, que le pregunten, ¿querés que la humanidad sobreviva? Y que dude, en principio nos dice que esas personas no se sienten parte de la humanidad, se sienten a salvo de aquello que podría poner en peligro a la humanidad. Entonces, la pregunta que corresponde hacerse es, imaginemos que el desarrollo de la inteligencia artificial no termina en un desastre, imaginemos que termina de ser todo lo que mucha gente cree que puede llegar a ser, y que existe esta posibilidad de convertir al ser humano en una raza que alcanza la inmortalidad. Teniendo en cuenta cómo está el mundo ahora, donde ellos ya están en control, porque ellos tienen una narrativa de outsiders, pero ya están en el control. ¿Ustedes creen que ese beneficio va a ser para toda la humanidad o va a ser para ellos 15, sus amigos, su familia, sus socios, 100, 1.000, 10.000, 1.000.000 de personas, no importa, pero está claro que el proyecto de esta gente es un proyecto que excluye a la humanidad, ya sea de a poco o rápido, pero que no la tiene en cuenta. Que si hay una verdadera casta, porque la llegada al poder de todos estos espacios bancados por esta gente fue siempre montado en el discurso en contra de la casta, bueno, la verdadera casta
son ellos, porque ninguno de nosotros, por más geniales que seamos, por más que trabajemos toda nuestra vida, vamos a tener ni una milésima parte del poder y del dinero que tienen ellos. Porque incluso el rico en el que pensás vos cuando pensás en un rico, el que tiene una mansión, un avión, un yate, la vida resuelta y todo eso, está más cerca de terminar su vida bajo un puente que de ser de los que se salven si se cumplen los proyectos de esta gente. Y vos preguntabas por Palantir, y acá si querés podemos ir y volver un poco, perdón que me explayé, pero quería más o menos plantear el punto de partida de mi análisis. Palantir, además de ser una tecnología de vigilancia, de control, de predicción, es la tecnología por la cual esta gente, que fue aliada del Pentágono, el Departamento de Estado, la Casa Blanca, durante 20 años, que fue contratista del gobierno de Estados Unidos durante 20 años, está tomando el control. Porque Palantir es el sistema operativo del aparato represivo de los Estados Unidos, hacia adentro y hacia afuera. Entonces, yo diría, hoy Estados Unidos depende más de Palantir que Palantir de Estados Unidos, y eso da cuenta de quién es el que tiene verdaderamente el poder en esa relación, que además es indisoluble, porque Silicon Valley necesita el Pentágono y el Pentágono necesita Silicon Valley para ganarle la carrera a China, que claramente es la meta estratégica, es el objetivo último de todo lo que estamos viendo por estos días. ¿Y cómo comienza Palantir? Nico, ¿cuál el desarrollo concreto? ¿Cuáles las tareas? ¿Cuál la génesis? ¿De qué forma la génesis de esta empresa? Mira, cuando sucede el 11 de septiembre el atentado contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono en 2001, obviamente la comunidad de inteligencia de Estados Unidos entra en crisis. Los paradigmas que regían hasta ese momento empiezan a ser revisados, y eso, entre otras cosas, significó una extraordinaria oportunidad de negocios para muchos, y fueron muchos los que se acercaron a tratar de aprovecharlo. Entre esos muchos estaba Peter Thiel, que venía de PayPal. PayPal es una de las primeras plataformas de pagos online del mundo, que habían implementado sistemas muy avanzados para la época de detección antifraude, sistemas que no había en ese momento desarrollado en ningún país, ningún banco, sino que sale de PayPal. Y que propone Peter Thiel, usemos esta tecnología de detección de fraudes que tenemos en PayPal para detectar lavado de dinero y otros índices de terrorismo y colaborar en el antiterrorismo, hacer cruza de datos. Digo, empezó por la parte financiera, pero rápidamente se fue ampliando a gestión de datos. Esto arranca en 2003, durante 2 años hubo otras empresas a las que les fue mucho mejor, esto no parecía tener mucho futuro. Mismo en esos años también estaba Thiel y demás ocupados en otros proyectos como Facebook, sin ir más lejos. Hasta que en 2005 entra en escena una empresa llamada In-Q-Tel, que es una subsidiaria de la CIA. Esto es un dato, digamos, que aparece en los registros, no es teoría conspirativa. La CIA tiene empresas que trabajan para la CIA en blanco, y In-Q-Tel es una de ellas. In-Q-Tel se dedica a hacer inversiones de riesgo, inversiones de capital de riesgo. Buscar empresas con futuro económico incierto, pero con cierto potencial que la CIA cree que puede serle de interés, y darle los medios para que se desarrollen. El aporte que hace In-Q-Tel es bajo, es pequeño, es de $2 millones. Thiel es un aporte de 30, digamos, para que arranque esto. Pero le abre las puertas a los ingenieros de software, a los ingenieros de sistemas de Palantir, para que trabajen dentro de la sede de la CIA en Langley. Es decir, trabajaban codo a codo en las mismas oficinas con los analistas y con los ingenieros de la CIA para quienes iba a funcionar el software que ellos estaban desarrollando. Entonces, en lugar de que suceda como con un contratista habitual, que te piden un prototipo con ciertos parámetros, vos estás un año, entregás el prototipo, te dicen me gusta esto, no me gusta lo otro, te lo devuelven y demás, acá cada 2 semanas iban haciendo nuevas iteraciones del software que se iban adaptando orgánicamente a las necesidades de la central de inteligencia. Es decir, es
la particularidad de Palantir, entre otras plataformas similares dedicadas al complejo armamentístico, de inteligencia y demás, es que es parte orgánica de ese complejo, nace de sus entrañas. Bueno, con el tiempo va ampliando su operatoria a otros ámbitos del Estado norteamericano, el Ejército, la Marina, la Agencia Nacional de Seguridad, el Departamento Nacional de Seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Contratos muy lucrativos, además. En 2011, que es cuando Estados Unidos da captura a Osama Bin Laden, lo ejecuta, la bola que corrió en el mundo de la inteligencia, en la comunidad de la inteligencia, es que Palantir había sido clave en esa búsqueda, algo que nunca reconoció ni la CIA ni Palantir, pero tampoco desmintieron, dejaron correr la bola, evidentemente porque les era útil, si no cierto. Y se calcula que a partir de ahí, entre 2009 y 2024, tuvo contratos con el gobierno norteamericano por más de 2.700 millones de dólares. También contratos con el gobierno británico para hacerse cargo de los datos de del Sistema Nacional de Salud. También contratos con el gobierno ucraniano para participar de la guerra en Ucrania. También contratos con el gobierno israelí para participar del genocidio en Gaza. Es decir, bueno, expandieron mucho su alcance y se volvieron, digamos, parte de la estructura de Occidente, entre comillas, Estados Unidos y sus socios más cercanos en términos de seguridad, en términos estratégicos, en términos bélicos, en términos de inteligencia. 2025 fue un año de quiebre también. La segunda llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos fue un quiebre, porque en julio de este año se firma un contrato por 10.000 millones de dólares en 10 años, en una década, que consolida 75 acuerdos que tenía Palantir con distintas instancias del Pentágono, unificándolos en un solo sistema y en un solo acuerdo, y a partir de ahí convirtiéndose, como decíamos, medio en el sistema operativo del Pentágono. También, simultáneamente, aparecía la colaboración con ICE, con la policía migratoria, que se convirtió prácticamente en una Gestapo, en una policía política, como estamos viendo por estos días en Minnesota. Y que también no solamente se sostiene sobre el sistema de Palantir, es decir, utilizan los agentes de ICE Palantir para detectar dónde hacer sus redadas, a quién detener, a quién no y demás, sino que ahora se sabe, a partir de unas filtraciones que hubo la semana pasada en la prensa norteamericana, todo el operativo de ICE en Minnesota en realidad esconde detrás de lo que parece una caza indiscriminada una operación de inteligencia muy bien programada, donde van a buscar a determinada gente, le interrogan sobre determinados temas, van a buscar determinados datos, con lo cual ahí se forma un círculo donde Palantir alimenta la represión y la represión da inteligencia humana que alimenta al sistema de Palantir para seguir alimentando la represión. Bueno, eso es lo que está pasando ahora en Estados Unidos, eso es seguramente lo que pasó durante los últimos años en Gaza, y eso es lo que además se está exportando a otros lugares del mundo, entre ellos la Argentina, que terminó el año pasado con un decreto firmado en realidad, publicado después, pero firmado un par de horas antes de la cena de Año Nuevo, el 31 de diciembre de la noche, que entre otras facultades extraordinarias para el sistema de inteligencia, arma la estructura jurídica para que Palantir empiece a operar en la Argentina. Muy interesante. Aquí, Nico, dos imágenes, dos videos mostrando de alguna manera dos de las dimensiones de Palantir. El primero, seguramente recordarán todos los demoledores, que el año pasado China realizó un desfile militar espectacular, magnánimo, con motivo del 80º aniversario de la derrota de Japón, del fin de la Segunda Guerra Mundial en Asia, en el continente asiático.
Un desfile espectacular. Esto maravilló a Trump, quien inmediatamente quiso su propio desfile y en poco tiempo, de forma improvisada, realizaron en Estados Unidos un desfile tan paupérrimo como el estado de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, lo cual no connota que no presente una capacidad de intervención militar enorme en todo el mundo, pero bueno, muchísimas dimensiones de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos ahora parecen haciendo agua, parecen muy mal después de años de corruptelas y muchos supernegocios. Entonces presentaron este desfile. Nosotros lo presentamos aquí y atención a esto, Nico. Special thanks to our sponsor, Palantir. El sponsor, el patrocinador con música de rock and roll, como en un partido de la NBA o en un partido de fútbol americano, patrocinado por Palantir, de alguna manera una confesión de la relación entre Palantir y las Fuerzas Armadas estadounidenses y el sistema militar estadounidense, incluidos los servicios de inteligencia. Y por aquí otra imagen también interesante de Peter Thiel. Mr. Thiel, do you have any comments about Palantir's surveillance of the American people, sir? Señor Thiel, ¿tiene algún comentario sobre la estructura de vigilancia creada por Palantir en contra de los ciudadanos estadounidenses? Esta es una de las raras ocasiones en las cuales Peter Thiel aparece sorprendido por las cámaras, en este caso en el foro de Bilderberg, la reunión, no recuerdo si lo llaman foro de Bilderberg o reunión de Bilderberg. Grupo Bilderberg, efectivamente, Nico. Grupo Bilderberg, esta reunión llevada una vez al año desde los mediados de los años 50, en la cual participan los grandes empresarios del mundo, los grandes políticos del mundo, los grandes militares, las personas más influyentes del mundo occidental al menos, participan ahí, deliberan sobre los destinos del mundo. Bueno, esta vez el sorprendido, de camino hacia allí. Señor Peter Thiel, ¿tiene algo que decir sobre sus conexiones con Jeffrey Epstein? You're setting up a Big Brother surveillance system and people know it, sir. Está montando un sistema de seguridad como el Gran Hermano y la gente lo sabe. Ahí protegido por I think the American people want this surveillance tech being used against them. ¿Cree que la gente quiere esta estructura de vigilancia controlándolos? Bueno, él ahí muy serio. Una de las pocas veces en las cuales aparece en un escenario hostil o por lo menos menos simpático que el entrevistador anterior. Aquí, bueno, la otra dimensión de Palantir, ¿no? La relación con la economía. Bilderberg, básicamente lo presentan a menudo a Bilderberg, lo conceptualizan como el foro de creación y desarrollo ideológico del neoliberalismo desde los años 50 hasta el presente. Así que, por un lado, la pata militar, la pata del Estado represivo, por otro lado, la pata de las corporaciones, la economía. Y de ahí la pregunta, Nico, ¿en qué medida aparece Palantir como una expresión de la nueva relación entre capital y Estado, entre grandes corporaciones y sistema político, entre todo eso y la democracia? ¿Cómo conceptualizamos esta relación? Mira, te diría, todo lo que estamos viendo en Estados Unidos por estos días, toda esta cuestión imperial, esta etapa imperial, si se quiere, que arrancó en la madrugada del 3 de enero con el ataque a Caracas, el secuestro de Nicolás Maduro, tiene que ver, y donde también digo, ahí incluyo Minnesota, incluyo toda la retórica de Trump, incluyo Groenlandia, incluyo las ya recurrentes humoradas sobre la necesidad o no de que haya elecciones de medio término o
o la necesidad o no de que haya un dictador, como dijo en Davos antes de ayer o hace 4 días, detrás de todo eso hay una ideología, si se quiere, que básicamente dice no podemos competir con China si somos una democracia. Ese es básicamente el trasfondo. Después, Thiel lo disfraza de alguna forma, uno lee a Curtis Yarvin, el bloguero que influencia mucho de los funcionarios y pensadores de Silicon Valley y del gobierno de Trump, que dice muchas pavadas, pero que es muy influyente, y también plantea que Estados Unidos necesita un partido comunista, o mejor dicho, un partido único con el modo del Partido Comunista Chino. Esto lo dice literalmente Curtis Yarvin. Entonces, hacia eso estamos yendo, hacia un modelo más autoritario. La diferencia, que no es menor, al contrario, creo que es nuclear, central, atómica, es quién tiene la manija, quién tiene el control. Si el capital maneja el Estado, y el Estado entonces es una herramienta, y la finalidad de todo va a ser la multiplicación y la concentración del capital, que es la lógica del capital, es lo que hace el capital cuando tiene el control, o si por lo contrario, el control lo tiene alguna forma de organización de las personas. El Estado es la más eficiente que conocemos hasta ahora, y que lo que hace a esta altura del partido en China está claro, no es buscar un paradigma distinto al capitalismo en términos de la vida cotidiana, de trabajar por cobrar un salario y poder acceder a cierto consumo, ya no existe esa dicotomía, me parece. Lo que hay es una decisión muy férrea de que la lógica que impere en esa relación sea la lógica política y no la lógica del capital. Entonces, me parece inevitable que la política y la tecnología terminen confluyendo, porque cuando la tecnología avanza tanto, si la política se pelea con la tecnología, definitivamente renuncia a dar esa lucha. Va a perderla sin dar pelea. El tema, entonces, es ¿quién controla a quién? El capital controla la tecnología y a través de la tecnología a todas las personas, a los estados y a todas las instituciones que se terminan acoplando en el fin único de concentrar la mayor cantidad de dinero en la punta de la pirámide. Eso es lo que está pasando ahora. Ese es el sistema en el que vivimos ahora. Pensar otra cosa es engañarse, porque es lo que está sucediendo. Bueno, lo que hay que buscar en cada región, en cada país, en cada nación, con las herramientas que tengan, porque la experiencia de China no es replicable, pero Vietnam ha tenido su propia experiencia. Hay más de una práctica. Rusia mismo, sin basarse en ideas marxistas, propone una lectura del capitalismo con un peso distinto del Estado respecto a las corporaciones. Es decir, no hay que ser dogmático. Creo que para Latinoamérica la respuesta es una, para Norteamérica la respuesta es otra, para Europa la respuesta es otra, para África debe haber 2 o 3 o 4 respuestas distintas, porque tampoco podemos pensar que es todo lo mismo. Cada nación en todo caso tendrá que encontrar la forma de, primero, darse soberanía a sí misma, para después libremente asociarse con otras naciones para dar estas batallas, ¿no? Y para lograr subsumir el capital y poder usarlo en pos del desarrollo de las naciones y no de la mera acumulación. Pero está claro que la diferencia en todo caso pasa por ahí, ¿no? Vamos hacia un mundo en el cual la política y la tecnología van a ser una misma cosa, van a estar simbiotizadas, porque nuestra vida va a ser una con la tecnología, ya lo es. La pregunta es, ¿esa tecnología va a ser una herramienta para dominarnos a nosotros y ponernos al servicio del capital, o la vamos a usar nosotros para poner el capital a nuestro servicio? Muy interesante tu reflexión. Recordaba ahora teorías sobre el Estado, la relación entre el Estado y capital. Bueno, cosas trabajadas en tiempo atrás, en mi vida pasada, en la academia. Y recordaba
una concepción del Estado, recordaba los debates sobre el Estado desde la perspectiva marxista. Básicamente aparecen dos grandes interpretaciones, en realidad bastantes más, pero las podemos categorizar así. La primera, la más grotesca, la de el Estado representa el Comité de Asuntos Internos de la burguesía, ¿no? Así lo presenta Marx en el Manifiesto Comunista. Perdón por esta digresión académica y muy específica, pero a partir de esto voy a presentar una pregunta bastante concreta, así que acompáñenme un segundo con esto. Esa es la idea del Estado al servicio de las grandes empresas, las grandes corporaciones, el capital. Con el correr del tiempo y el desarrollo de la teoría del Estado dentro de la perspectiva crítica del marxismo, fue apareciendo una perspectiva mucho más rica, de acuerdo a la cual el Estado no representa una herramienta al servicio de los empresarios, la burguesía en sí, sino al servicio del capitalismo como tal, al servicio del sistema económico, de la continuidad del capitalismo, lo cual a veces determina que el Estado deba realizar medidas incluso en contra de lo que querrían esos burgueses, esos empresarios, esos dueños de las corporaciones con el objetivo de ganancias rápidas, porque eso determinaría la destrucción del sistema. Entonces, para la incorporación, la legitimación en términos políticos, incluso para la reproducción en términos económicos del sistema, por ejemplo, la existencia de la educación pública, ¿sí? Ninguno de los grandes empresarios estos querría la continuidad de la educación pública, pero sin la educación pública no podría la economía capitalista generar a los trabajadores necesarios para la reproducción de la economía capitalista. Bueno, entonces fue apareciendo con el correr del tiempo esa concepción mucho más rica del Estado al servicio de las relaciones capitalistas, no de los capitalistas en sí, no de Peter Thiel y de Elon Musk y de Jeff Bezos y demás, sino al servicio de ese sistema económico con estos señores como parte de las clases dominantes, pero a veces contradiciéndolos o con una mirada un poquito más, una perspectiva mayor que las de estos señores. Ahora bien, en esta situación, Nico, la cual vos estás presentando acá y estás caracterizando acá, ¿no estamos presenciando de alguna manera un retroceso a esa vieja concepción de Marx del Estado como herramienta de los capitalistas? Porque estos señores ya no están, ya están determinando incluso la microgestión, el día a día, no solamente los grandes lineamientos de la economía, incluso de la política, sino cuestiones cada vez más específicas del funcionamiento cotidiano de los gobiernos, de los estados, etcétera, etcétera. No estamos presenciando esa situación y si la estamos efectivamente presenciando, ¿no aparecemos entonces en un enorme riesgo de autodestrucción de el sistema capitalista? Porque precisamente el Estado aparece como un regulador de esa tendencia hacia la autodestrucción de la economía capitalista en sí. Acá presento, Nico, las conexiones como una muestra de esto, ¿no? De la pérdida de la dimensión sistémica del Estado, de la dimensión funcional y el hecho de que cada vez más responde directamente a los intereses de estos señores, no del sistema económico en el cual estos señores aparecen como los jefes, sino directamente de ellos y de sus locuras más inmediatas. Las conexiones de Peter Thiel con Elon Musk, fuertemente asociado, bueno, con Elon Musk por la fundación de Palantir, con J.D. Vance, él uno de los principales patrocinadores de la campaña de J.D. Vance, con el fallecido Charlie Kirk, lo mismo, con Kushner, socio de negocios, con aquí también con Christopher Lattner, de Apple, y Peter Navarro, uno de los principales asesores económicos del gobierno de Trump, si no recuerdo mal, incluso con algún cargo, no recuerdo ahora. Fue funcionario en el primer mandato. Fue funcionario en el primer mandato, ahora creo que no. Bien.
¿No están generando un grupo de amigos en las estructuras estatales de los Estados Unidos y determinando todo esto a partir de los intereses más inmediatos en este sentido, Nico? ¿También? Sí, pero, y acá es donde la concentración ya adquiere, digamos, características para mí cuantitativas y cualitativas, además. Ya no es lo mismo tener 100.000, 200.000, 500.000, 700.000. Porque cuando este grupo de amigos son los dueños de las empresas que básicamente son la infraestructura sobre la cual hoy se monta Occidente, le dicen la nube, pero en realidad son un montón de servidores, de cables. Digo, es muy. La nube, ¿viste? Deberían darle un premio al publicista que se le ocurrió ponerle la nube. Porque vos te imaginás algo etéreo, liviano. No, minga, son estadios de fútbol llenos de servidores, de cables. Bueno, ya sabemos. Entonces, a ver, cuando los Rockefeller, los Ford, los Rothschild, ponele el nombre que quieras, eran los más ricos y dominaban el capitalismo, entre comillas, tenían realmente en realidad una porción más chica, eran unos primus inter pares de un sistema capitalista complejo, contradictorio, donde los industriales no tenían los mismos intereses que los financieros, donde los petroleros no tenían los mismos intereses que los carboneros, etcétera, etcétera, etcétera. Acá, el capitalismo son ellos. Si la conclusión de todos los autores, después cada uno le pone un nombre distinto, ¿sí? Zuboff le dice capitalismo de vigilancia, Varoufakis le dice tecnofeudalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos los autores están de acuerdo, Zizek dice capitalismo de plataformas, que hoy el capitalismo gira en torno a estos grandes conglomerados, por el peso específico que tienen en términos de riqueza acumulada y porque son la infraestructura sobre la que se mueve la vida de Occidente, los gobiernos, los ejércitos, pero también nuestros laburos, estamos en YouTube, por no hablar del pibe que tiene que pedalear o manejar un Uber, es decir, no, hay una relación ahí donde se juntan, si querés, las dos interpretaciones que vos planteabas recién. Los capitalistas y el capitalismo, estos capitalistas y este capitalismo son casi lo mismo. La ideología de este capitalismo es la ideología personal de Peter Thiel, de Elon Musk, porque ellos son los que programan los algoritmos que decían qué vemos, qué no vemos, de qué discutimos, de qué no discutimos. Entonces me parece que es una falsa dicotomía de alguna manera pensarlo en esos términos, porque lo riesgoso es eso. Antes eran sistemas muy complejos con muchos pesos y contrapesos. Hoy no existen de ninguna manera esos contrapesos, ni entre privados, porque están bastante consustanciadas las miradas de ellos, aunque compitan y demás, ni en el Estado hacia ellos. Yo siempre doy un mismo ejemplo que me parece bastante claro. ¿Vos te imaginás, Ezequiel, dónde estaría el mundo y dónde estaríamos nosotros si después de 1945 la tecnología atómica se hubiera manejado con los estándares de seguridad con los que se está manejando el desarrollo de la inteligencia artificial? Probablemente no estaríamos teniendo acá esta charla, ¿no? Casi con seguridad. Si hay un ejemplo de un caso exitoso de la cooperación interestatal e internacional, es que vivimos 70 años después de que tiraron las primeras 2 bombas atómicas sin que se acabara el mundo. ¿Sí? Es un éxito. Después podremos encontrarle un montón de peros y demás, pero la verdad es que había un objetivo de mínima, que era, sigamos todos acá, no tiremos más bombas, y hasta ahora se viene cumpliendo. Es parte de lo que se está rompiendo también, ¿eh? Es parte de lo que se está rompiendo. Pero a lo que voy es el manejo de la inteligencia artificial es absolutamente irresponsable. Es doblemente irresponsable. Por un lado, porque al estar regido por la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, y además dentro de Estados Unidos por la competencia interna entre ellos, no se ponen las salvaguardas necesarias para evitar un fallo catastrófico. Pero además, los que están tratando de hacer esto desde Estados Unidos, desde Occidente, si les va bien, es una muy mala noticia para todos nosotros. Es decir, el riesgo que estamos corriendo es doble. Perdemos si les va bien, perdemos si les va mal. Por eso me parece que hay que replantear urgentemente este tipo de cuestiones, urgentemente. Por supuesto, no hay ámbitos
donde plantearlos y los pocos que había, que para poco servían, se están encargando de destruirlos, lo cual también nos da una idea de cuál es el futuro que ven. Aquí una columna, un artículo de Forbes, por aquí la traducción al español. Estos multimillonarios apuestan fuerte por Groenlandia después del interés de Trump. Básicamente presenta el interés acá, Jeff Bezos, Bill Gates, Bloomberg, Ronald Lauder, el de Estée Lauder, Samuel Altman, Peter Thiel. Básicamente el tema de discusión más importante dentro de Occidente, porque por primera vez, al menos de manera directa, el imperialismo descarado de Estados Unidos establece el foco en una parte de, si no el continente europeo, por lo menos, sí, uno de los territorios asociados a Europa, como Groenlandia, cuando machacan contra Venezuela, contra Irán, contra Rusia, ningún problema, qué buenas las intervenciones de Estados Unidos. En este caso, de repente, aquí en Europa, todo el mundo desesperado por las palabras de Trump, pero evidentemente detrás de las palabras de Trump y algunas consideraciones geopolíticas, sin dudas innegables, también aparece esto, el negocio de quienes quieren Groenlandia, no solo por los minerales, las tierras raras y demás, sino porque quieren el refrigeramiento de sus servidores para grandes islas de servidores dedicadas a la inteligencia artificial. La pregunta una vez más sobre esto respecto a los riesgos. ¿No presenta esto un riesgo enorme en cuanto a la autodestrucción de todo, Nico? Que de repente determinen, bueno, como queremos un negocito o un gran negocio más que negocito, con la inteligencia artificial necesaria para todo y en particular para, bueno, Palantir y todas estas empresas dedicadas al capitalismo de plataformas digital, de vigilancia. Bueno, entonces, tomado Groenlandia. El día de mañana, tomado otro lugar. Y si esto determina una guerra nuclear o una catástrofe climática ¿no presenciamos un riesgo exageradamente mayor, Nico? Enorme, en el pasado? enorme el riesgo que estamos presenciando, y más que un riesgo, una certeza prácticamente en tanto y en cuando no se le ponga un freno a tiempo. Yo creo que el 3 de enero marcó un quiebre, marcó un punto de quiebre sin ninguna duda, no solamente por el acto en sí del ataque a Caracas, sino porque la retórica de Trump y toda la estética y los mensajes del gobierno de Estados Unidos tomaron un cariz indisimulablemente extremista. Es decir, donde antes había silbatos de perro, donde antes había mensajes sutiles, donde antes había un párrafo parafraseado de Goebbels en el medio de un discurso de Stephen Miller, donde antes había un chiste, donde antes había un Trump hablando de algún número de la economía al azar y metía 1488 en vez de otro para que lo entiendan los que lo tenían que entender. Bueno, ya no son silbatos de perro, son perros aullando. Y vos viste cómo son los perros cuando aullan. Empieza uno y termina todo el barrio. Toda la estética y la mensajería de las cuentas oficiales de la Casa Blanca y de los ministerios después del 3 de enero empezaron a emitir con una frecuencia muy alta mensajes vinculados a el nazismo, a el Ku Klux Klan y otros grupos supremacistas de derecha, a QAnon, este grupo también de conspirativos de derecha que fueron parte del ataque al Capitolio, a los Proud Boys y los Oath Keepers y todos estos grupitos paramilitares que hoy, y esto hay que decirlo, son buena parte de los 10.000 agentes que se sumaron a ICE en los últimos meses, porque la verdad es que si bien no hay pruebas todavía, porque tienen las caras tapadas y porque no hubo ningún tipo de acción de la justicia por tratar de determinarlo,
está todo a la vista porque bajaron todos los estándares para poder tomar gente sin título universitario, de cualquier edad. Fueron a... activaba, esto es muy interesante, salió en una filtración, activaban las campañas de reclutamiento en las redes sociales, que te llegaba un videíto para decir cerca de los rodeos, las pistas de NASCAR, las carreras de NASCAR, los desfiles de grupos tradicionalistas, es decir, claramente fueron a buscar su semillero ahí. Entonces, lo que estamos viendo ahora es son los preparativos para una guerra. Yo creo que son los preparativos para una guerra. Trump hace 10 días decidió aumentar un 50% el presupuesto militar de Estados Unidos. Esa es una medida de guerra. Trump, un día antes de eso, ordenó a todas las compañías del complejo de defensa que corten la distribución de dividendos, que corten los bonos para los ejecutivos y que corten los aumentos de salarios. Toda la plata que se hace se tiene que reinvertir en potenciar la productividad de la industria. Cuando vemos Venezuela, Groenlandia, vemos, incluso en los discursos, una referencia muy clara a un espacio vital alrededor de Estados Unidos que tiene que ver con ser autosuficiente en recursos, hacer un nearshoring de recursos, ¿sí? Si vos estás pensando en una guerra importante, no podés contar con el recurso del Medio Oriente porque el tanquero probablemente nunca llegue a las costas de América. Venezuela, en ese sentido, aunque tenga una cuenca que necesite años de inversión y demás, todavía tiene eso. Y Groenlandia también, además de los recursos, es una cuestión que lo dijeron abiertamente, el Ártico como territorio como buffer, ¿no? Como colchón. Ahí veo que estás mostrando el mapa del Tecnato de América. Esta es una historia muy curiosa. No sé si ya la has contado a la audiencia de tu canal. No los Alguna vez, pero presentala de nuevo, ningún problema. Escribí sobre esto hace un par de semanas, justamente unos días después de la invasión a Venezuela. Este mapa es un mapa de 1940 de un grupo que se llamaba Technocracy Inc. o Tecnocracia Sociedad Anónima, que se definía de alguna manera como un antipartido político, es decir, tenían los mismos fines de un partido político, intervenir en la organización de la sociedad de la que era parte, pero no creía en la política, no aceptaba entre sus miembros afiliados a partidos políticos, sino que creía que había que reemplazar la democracia con un sistema tecnocrático, un sistema de expertos, encabezado por un CEO con poderes dictatoriales. Y que para ser autosuficiente y estratégicamente defendible, tenía que tener la extensión que muestra este mapa que estamos viendo, que se parece mucho a un mapa que mostró Trump en un posteo que hizo en su red social esta semana, donde en una reunión en el Salón Oval tenía detrás suyo, heredado con inteligencia artificial, un mapa igual a este, solo que en vez del color rojo estaba la bandera de los Estados Unidos. El dato que le da más sentido a esta historia es que el presidente del capítulo canadiense, que era el segundo capítulo más importante de esta tecnocracia, era un tipo llamado Joshua Haldeman, que, bueno, tuvo problemas durante la Segunda Guerra Mundial, porque estos grupos, de alguna manera, fueron acusados de atentar contra los esfuerzos de la guerra, a buen entendedor, pocas palabras. Cuando ve que esto no funciona, Haldeman se decide mudar a Sudáfrica. Allí conoce a una mujer, se enamoran, tienen una hija que conoce un señor, un empresario minero llamado Errol Musk. Se enamoran, se casan y al año tienen a su primogénito llamado Elon. Es decir, que este mapa, que pareciera de alguna manera guiar los designios de Trump en este momento, quizás estaba colgado en alguna pared de alguna casa donde pasó su infancia Elon Musk, y no es muy delirante pensar que quien le llevó esta idea a Trump haya sido el propio Elon Musk. La verdad es nadie tiene ninguna prueba de que haya sido así, pero el caminito se construye solo. Y la verdad es que es muy gráfico que un mapa que tiene 85 años, 86 años, sea el que esté dictando en este momento los designios de una potencia, y por supuesto que eso nos pone en un nivel de riesgo enorme, porque
Si Estados Unidos e Israel están decididos en una guerra de esas características, va a ser muy difícil ponerle un freno, y la historia lo que muestra es que ese freno tiene que ponerse lo antes posible, que cualquier tipo de apaciguamiento no hace más que causar pérdidas evitables. A propósito de Estados Unidos y del rol de Estados Unidos como país en todo esto... Déjame agregar algo más para ser claro y justo también. Creo que eso no es una tarea que solamente corresponda a otras naciones. Creo que el pueblo de Estados Unidos también tiene mucho para decir en esto. Creo que no hay que confundir, más allá, digamos, de que nadie va a defender otros gobiernos anteriores de Estados Unidos que han hecho cosas realmente criminales y genocidas. Pero también hay que entender la diferencia que significa esta amenaza, el nivel de grado de diferencia que significa la amenaza de Trump para todos, para los propios norteamericanos, porque una tercera guerra también se combatiría en suelo norteamericano, a diferencia de las primeras dos, y esa es una diferencia que es clave, y para el resto del mundo, que está en el riesgo de que alguien que no sabe muy bien lo que hace, o que está cegado por determinada ideología, o por otras cuestiones. Trump es un tipo grande. Digo, el riesgo, para volver a tu pregunta, es muy, pero muy, muy alto. Y insisto, están no solamente en las autoridades, sino en los pueblos de la tierra, el de Estados Unidos, pero todos los demás, porque nosotros en cada país tenemos que elegir autoridades que nos defiendan de este riesgo y llevarlas a dar la batalla y respaldarlas a dar la enorme batalla que tienen que dar contra el capital, que es quien está en su aceleración propiciando estos riesgos. Me parece que es eso, que es una tarea que para que tenga éxito es una tarea de los pueblos, además de las dirigencias. Ahora, Nico, antes, justo sobre esto, antes de la pregunta sobre Estados Unidos, lo de Trump, o dicho de otra manera, esto no comienza con Trump. Entonces, no aparecemos en presencia de un fenómeno más allá de Trump, en el cual incluso con otra vestimenta, los demócratas, Obama, Biden, Kamala Harris, Clinton o los Clinton, el neoliberalismo progresista, participan también, solo que con un poquito más de pudor en todo este proceso. Sí, no. Sí, claramente todos esos que vos mencionaste son parte del ciclo neoliberal. Después, si querés, podemos profundizar un poco más en eso, pero... y también, digo, para ir a algo más concreto, la administración demócrata de la que Biden y Harris eran parte fue un partícipe necesario del genocidio en Gaza. Para poner un solo ejemplo, el más horroroso, si se quiere. Esta semana se habló mucho de las declaraciones del premier canadiense, de Mark Carney, con esta autocrítica que hizo tan dura sobre la hegemonía norteamericana, que yo creo que es valiosa viniendo de quien viene, más allá de que no lo excusa de haber sido parte de eso a sabiendas. Es parte de lo novedoso, creo, de esa autocrítica, es que él dice, sí, yo sabía lo que estaba pasando, pero me beneficiaba de eso y por eso no dije nada. Pero creo que la omisión de Carney es que el consenso, el orden internacional sujeto a reglas, como se le dice ahora, no se rompe en Groenlandia. No se rompe cuando golpea la puerta de Canadá o de Europa. Se empezó a romper después de la invasión de Rusia a Ucrania, cuando se congelaron todos los activos de ciudadanos rusos, cuando se censuraron canales, cuando, parte de esas reglas que aparecen en el título Orden Internacional Sujeto a Reglas se rompieron cuando se excluyó a Rusia de determinados ámbitos de los cuales no se excluyeron a otros países que hicieron cosas parecidas o similares, sin entrar en una evaluación o en un juicio del hecho en sí. Y definitivamente se terminó de romper, y no de romper, de volar por los aires, de estallar, de pulverizarse en Gaza.
Porque la verdad, y esto hay que decirlo con todas las letras, no tiene ningún sentido tener un orden internacional sujeto a reglas si eso no sirve para evitar que pase lo que sucedió en Gaza. Toda la idea de un orden internacional sujeto a reglas, que surge casualmente primero después de 1914 y después de la Segunda Guerra Mundial, fue para que el mundo evite esto. Y ya fracasó muchas veces. La de Gaza no fue la primera, fue la más notoria, fue probablemente de las más violentas y fue la que el mundo no pudo mirar para otro lado. Entonces lo que hay que revisar de nuevo es qué llegó a ese punto, no Trump, no, sino, te decía hace un rato lo del neoliberalismo. Te pido permiso para ponerme un poco ciencia ficción. Adelante, adelante. Porque yo creo que uno de los errores que comete lo que sea que esté enfrente de este monstruo, podemos decir la izquierda para simplificar, yo creo que una de las ideas de ejes tiene que ser la justicia social, porque ellos mismos lo ponen como adversario, pero sin caer en discusiones de nombres. Uno de los problemas que tiene es que no se lee lo suficiente, no se escucha lo suficiente las ideas que están detrás de lo que hace esta derecha, ultraderecha. Yo le digo fascismo neoliberal, pero insisto, no creo que haya que perder tiempo discutiendo nomenclaturas. ¿Por qué digo esto? Porque ellos tienen el éxito que tienen en parte porque supieron leer y entender a Gramsci, supieron leer y entender a Deleuze, supieron leer y entender toda la crítica que se hizo a la izquierda a sí misma y aprender de eso. En cambio, nosotros, en general, cuando vemos algo así, decimos, es un facho, es un bruto, no hay un interés de entenderlo. Y cuando uno empieza a leer las ideas y la ideología detrás de esta gente, y llega, por ejemplo, a figuras como Nick Land, que es uno de los autores de como ellos le llaman, el iluminismo oscuro, o la ilustración oscura, neorreaccionarios también, para mí es mucho Greg para decir Gregorio, son otra cosa, pero bueno, los planteos de Land, que es un tipo muy, 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 muy influyente hoy, muy influyente en Peter Thiel, en Elon Musk, en J.D. Vance y demás, es que el capital de alguna manera es un concepto ajeno a la humanidad. Él habla, digamos, de una especie de bucle de autorreplicación, digamos, ¿no? De un loop, de un feedback loop, dice en inglés, ¿no? De que es una idea que se reproduce como un virus, que por eso tiene esta cuestión de tomar todo lo que ocupa y de expandirse sin cesar, que es ajena al humano. Él hace la comparación con las criaturas de Lovecraft, ¿no? Que eran criaturas que eran de otra dimensión e invadían la dimensión de lo humano. Y él dice que el capital es una cosa así. El tema es que la conclusión a la que llega es que, bueno, que eso es inevitable, que era algo que le pasaba a los protagonistas de las historias de Lovecraft, que enloquecían en contacto con estos seres de otro mundo y terminaban sirviendo a sus designios, pero eso no significa que esté bien. Decía también en algún momento que el capital era una idea que una IA muy avanzada del futuro inculcó en la humanidad para generar un proceso de aceleración que llevara a la construcción de esa misma inteligencia artificial, con lo cual la humanidad no es más que un instrumento de ese proceso de un ente superior. Y yo, sin ir tan profundo, porque la verdad es que el tipo tiene una densidad, pero sí creo que hay que tomar la idea de que, sea cierto o no, esta gente cree y funciona bajo las premisas de que el capital es un ente autónomo de lo humano y que, como te decía antes, está en una competencia con la humanidad a ver quién controla a quién. Si nosotros vamos a servir al capital en un modelo de acumulación infinita o si el capital va a ser una herramienta para el desarrollo de las naciones. Y si uno mira esto desde esa perspectiva, creo que de alguna manera se puede pensar en el neoliberalismo como la guerra de emancipación del capital contra la humanidad. Porque el neoliberalismo no solamente, esto sí, aparece en el segundo capítulo de mi podcast,
el neoliberalismo no es solo una respuesta a una crisis de gobernanza del liberalismo tradicional, del dejar hacer y dejar pasar, ante modelos centralizados, donde dice, bueno, tenemos que apropiarnos del Estado, tenemos que apropiarnos definitivamente del Estado y ponerlo, no retirarlo del mercado, sino hacerlo que le dé forma al mercado y propicie el mercado, sino que también, y esto es algo que propone Branko Milanovic con mucho acierto, es el proceso en el cual el capitalismo se adapta a las posibilidades que le brinda la nueva tecnología que aparece en la segunda mitad de la década del 70, en los 80 y demás, que es el proceso de informatización, la globalización, es decir, el tránsito de información instantáneo en todo el mundo, y un sistema tecnológico y político al mismo tiempo que se vuelven extraordinariamente complejos, porque lo que hizo Thatcher en Inglaterra, lo que hizo Reagan en Estados Unidos, no es solo privatizar, sino desmonopolizar y transformar sistemas monolíticos en un montón de microsistemas que se interrelacionan de tal forma que se vuelven tan complejos, y las computadoras y las redes se volvieron tan complejas, y la economía, a partir de la aparición de mercados secundarios, de opciones, de futuros, etc., se volvió todo tan complejo que en algún punto se salió del control de la humanidad. Hoy, si alguien quisiera saber exactamente quién tiene cuánto, en dónde, en cuánto lugar, cuánto, es imposible. El capital de alguna manera se escapó de la jaula. Y el neoliberalismo fue la guerra que da ese capital desencadenado contra la humanidad, donde va tomándole espacios, desde el espacio laboral, el espacio económico, pero también dentro de nuestras cabezas, dentro de nuestras sociedades, dentro de nuestras familias. Proceso que Foucault supo prever antes de que sucediera, ¿no? Escribía sobre esto en el 78, hablando sobre la nueva racionalidad neoliberal con una claridad muy interesante. Y si leemos el neoliberalismo como la guerra del capital contra la humanidad, tenemos que llegar a la conclusión de que el fascismo neoliberal, que es esta última etapa, que digamos empezó en 2016, si se quiere, Brexit, primer Trump, etcétera, 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 pero se profundizó después de la pandemia, es la etapa genocida de esa guerra. Y es la etapa en la cual sistemas como Palantir van a venir por nosotros. Ese es básicamente, si se me permite volar un poco, el diagnóstico que hago yo de todo lo que está pasando. Obviamente que es una simplificación, que va a haber economistas que digan esto ya no es neoliberalismo por H o por B, o politólogos o demás. Yo hago una narrativa más, si se quiere. Sí, no, pero el punto interesantísimo. Todos los elementos, no detenerme quizás en lo técnico, sino explicar la naturaleza del proceso que se está viviendo y la gravedad del proceso que se está viviendo. Sí, muy interesante. Sí, y de hecho, recordaba recién en tu análisis el énfasis antiestatal y antinacional del neoliberalismo, ¿no? Como forma como una de las dimensiones de esa guerra del capital contra cualquier elemento de acción colectiva, humana, vos lo llamarías, ¿no? Voluntad de la humanidad de establecer límites a ese capital. Así es. Yo acompaño tu análisis, retrocedería quizás un poco más en la historia hacia el capitalismo previo a los estados de bienestar, ¿no? Y porque posiblemente, más allá de la dinámica neoliberal, del capitalismo neoliberal, el capitalismo en sí como relación social presente una tendencia a esa autonomización de esa relación de las personas en sí y de la humanidad, incluso en el capitalismo del siglo XIX y de principios del siglo XX, antes de la aparición de la Unión Soviética, y que por ende el capitalismo occidental debiese obligatoriamente establecer algunos límites a esa emancipación hacia la autodestrucción del capital, ¿no? Sí. Pero esto acompañaría en todo caso con una perspectiva histórica tu análisis. Pero te haré un matiz a eso porque es algo en lo que pensé, obviamente, y forma parte del análisis. Obviamente el capitalismo, para funcionar de forma más o menos armónica, y siempre sabemos que esa armonía nunca implica un igualitarismo ni nada que se le parezca, sino simplemente un reparto que permite una vida digna de la mayor cantidad posible de la población, de las grandes mayorías. El estado de bienestar como ejemplo más claro.
Pero digo, está claro que para lograr eso el capitalismo tiene que estar intervenido por instituciones que pongan frenos y contrapesos a su tendencia natural a concentrarse. ¿Sí? Esas instituciones son la democracia, la división de poderes, la igualdad ante la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Funcionan mejor o peor, lo que sea. Cuando no tenés nada, tenés el modelo 1800 y pico, los niños trabajando en las fábricas de tejidos o en las minas, eso que vos decías, de demás. Creo que lo que caracteriza esta época es que el neoliberalismo coopta a los estados para que sea un acelerante de esa situación. Ni siquiera es que se retrae y deja que el capital ejerza su voracidad de forma sin límites y sin ningún tipo de frenos, sino que el neoliberalismo coopta en los estados, los vacía de contenido democrático, los vacía de voluntad popular y utiliza sus instituciones como acelerante para esa situación hasta el día que no los necesite más, por supuesto, ¿no? Sí. Es lo que estamos viendo, digamos, es lo que hace Trump, es lo que hace Milei, es lo que hizo Bolsonaro en su caso. Bueno, pero algo en el capitalismo previo a la Primera Guerra Mundial, los estados también participaban activamente en las luchas por la acumulación del capital y eso generó la explosión con la Primera Guerra Mundial entre estados. Sí. El Estado en ese momento claramente... A ver, el Estado hasta después de la Segunda Guerra Mundial nunca estuvo en manos de nadie que no fuera élite. ¿Sí? Esto es una realidad en la historia, ¿eh? Sí. Tráeme la civilización que quieras, nunca. No pasó. El Estado siempre estuvo en manos de las élites. De parte de las élites, fue una élite, bueno, como quiera, pero me parece que hay diferencias ideológicas, hay diferencias tecnológicas, hay diferencias doctrinarias que hacen que lo que se busca ahora no sea solamente garantizar o maximizar incluso las condiciones de extracción de dinero por parte de una clase, sino propiciar monopolios, propiciar, si se quiere, un gran monopolio, porque lo que estamos viendo, volviendo al tema de las plataformas y si el capitalismo responde a los capitalistas o a la idea de capitalismo, ¿en qué rama de la economía, en qué aspecto de nuestras vidas no están metidas estas 15, 20, 30 empresas que controlan la mitad del mundo occidente? Entonces, ahí hay un cambio para mí que les permite a ellos retroalimentar aún más el sistema. Entonces, procesos que en otras épocas tardaban décadas o hasta siglos, hoy suceden en cuestión de años o de semanas. El desarrollo técnico evidentemente ahí determina una diferencia fenomenal y también, incluso acompañando tu lectura, Nico, también podríamos establecer el foco en la diferencia entre esa clase capitalista, entre esos grandes empresarios, esas grandes corporaciones, el Estado y el resto de las sociedades, porque en los tiempos de la Primera Guerra Mundial y de los capitales nacionales en una disputa global por la conquista del mundo colonial de aquel entonces, las sociedades acompañaban los nacionalismos en gran medida. ¿Sí? Como mano de obra de guerra en gran medida, ¿sí? Esa es una de las razones. Sí, obviamente. Internacional por esa discusión, ¿no? Pero... Bueno, no, pero más allá de esto, recordemos uno de los grandes errores de las fuerzas políticas de izquierda en Europa y por sobre todas las cosas de la socialdemocracia, esto de no, los trabajadores del mundo no van a participar como carne de cañón para las guerras imperialistas de los alemanes, los británicos, los franceses, y finalmente sí participaron. Hoy día esa participación no responde a un convencimiento personal, sino en el mejor de los casos sí responde a algo, porque por lo general presenciamos una retracción hacia la esfera individual. Si en todo caso participan en algo, participan a partir de la manipulación de estas, como productos de estas porquerías, ¿no? De las redes sociales y demás. Así que evidentemente hay una diferencia fuerte. Pero retrocedo de nuevo a la misma pregunta, Nico, sobre la diferencia entre Trump y Biden o entre Bush y Obama. En términos económicos,
las clases, estos grandes empresarios, estas clases dominantes, Wall Street y Silicon Valley, hasta hace poco aparecían embanderadas del neoliberalismo progresista y desde la llegada de Trump lo acompañaron en la asunción, todos sentaditos uno al lado del otro, no solo Elon Musk, sino Jeff Bezos, recuerdo al de Zuckerberg, al indio de Google también, por ahí Larry Fink. Y eso en términos económicos. Y en términos geopolíticos, sí, bueno, ahora Trump, el otro día, después de lo de Venezuela, recuerdo que la broma entre los analistas neoconservadores, todos a su alrededor vociferaban, queremos la palabra mágica en el discurso después del ataque a Venezuela. ¿Qué palabra mágica? Democracia, ¿no? Porque claro, antes podían cualquier cosa en nombre de la democracia y ahora Trump sinceramente protagoniza un sinceramiento. Queremos el petróleo. Pero los de antes, Clinton con Serbia, Kosovo, Irak, Afganistán, Libia, Ucrania, Irán, también participaba Obama, también participaba Biden. Quizás ahí aparece algo más estructural que el cambio de formas de Trump, o no participas de mi visión, Nico. No, yo coincido que esto no se lo puede ver como una ruptura, es una continuidad. Las mismas élites que se beneficiaron del globalismo ahora se están beneficiando de esta etapa. ¿Sí? De hecho, Trump pierde las elecciones del 20 y fracasa su intento de toma del Capitolio, golpe de Estado, en el 6 de enero del 21, en gran parte porque las grandes redes sociales se pusieron del lado de los demócratas, le dieron de baja sus cuentas, etcétera, etcétera, y los grandes medios de comunicación también levantaron su discurso la noche de la elección y demás. Bueno, Trump se dio cuenta de que los necesitaba, estuvo 4 años trabajando codo a codo para convencerlos de pasarse a su bando, al punto de que ahora los tiene de su bando, o a lo mejor él es el CEO de una empresa que los accionistas son esta gente, ¿no? Son las grandes corporaciones de Silicon Valley, son los grandes fondos de inversión de Wall Street, que son los que juntan plata para Silicon Valley. Es todo parte de un mismo esquema, más allá de que haya intereses divergentes. Pero fíjate, hace un mes y pico, acá en la Argentina, se llevó a cabo la reunión anual 2025 de JP Morgan. Y fue muy interesante porque estaban en Buenos Aires y como parte de las actividades centrales, Condoleezza Rice, Tony Blair y obviamente Scott Bessent, que era el secretario del Tesoro, la JP Morgan, el titular de JP Morgan. Y si vos mirás, ahí vas reconstruyendo la historia del neoliberalismo. Digo, Tony Blair en los 90 el neoliberalismo era tercera vía. En los 2000 se volvió neoconservador, ahí la tenés a Condoleezza Rice. Luego tuviste la versión neoprogresista, la de Obama. Y ahí tenés a Scott Bessent, que es un tipo que ha tenido una militancia muy fuerte por los derechos de género y demás, por los derechos LGBTQ y demás. Y tenés obviamente la representación actual, que es la presencia de Trump representando esta etapa fascista del neoliberalismo. Pero sí, son etapas de un mismo proceso. Si vos me preguntás, ¿Obama se imaginó que esto iba a terminar así? ¿Era el plan todo este tiempo? No. Wendy Brown, una escritora norteamericana muy lúcida, habla de la creación frankensteiniana del neoliberalismo. Probablemente los neoliberales de las etapas anteriores se imaginaban un mundo distinto, menos violento, menos ideologizado, más fukuyamista, si se quiere, ¿no? Más de fin de la historia. Esto es lo que obtuvieron, porque la historia no la podés clausurar nunca. Este es el monstruo que parió de esos experimentos. Pero sí hay una continuidad y una responsabilidad absoluta. Y por supuesto que, como dice otro autor para mí muy interesante, que es Cas Mudde, un holandés que estudia las nuevas derechas, el fenómeno más importante de esta época no es tanto el crecimiento de espacios
de ultraderecha, o con el nombre que le quieras poner, extrema derecha o lo que fuere, sino la normalización de sus agendas, incluso en sectores que no son de la ultraderecha, de la derecha más tradicional, conservadora, del centro, hasta algunos sectores con banderas de izquierda que adoptan algunas banderas o algunas posiciones de la ultraderecha. Y esa normalización me parece a mí que es la que juega un poco alrededor de esto que estábamos hablando. Es decir, esta posibilidad de discutir como legítimas cuestiones que habían estado muy, muy saldadas por las sociedades, en momentos en los que las sociedades les iba mejor, tiene que ver con eso, con que hay un asalto al sentido común, más allá de la construcción de mayorías electorales y demás. Bien. Lo último, Nico, para redondear esta charla, un placer hasta acá. Acá algo sobre Alex Karp. Sí. Perdón, no este quiero. Este Alex Karp, entre las características de estos señores, y en particular de este, aparece esta predisposición a la fanfarronería, la provocación. No solo capitanean el mundo, sino que además fanfarronean sobre eso y deliberan también y generan interpretaciones sobre estas cosas con bastante fundamentación teórica, todos evidentemente a favor de sus intereses y con yerros graves, pero por ejemplo, tanto este señor como, si no recuerdo mal, Thiel, ambos en algún momento, si no recuerdo mal, realizaron carreras ligadas a la filosofía. Karp en algún momento con una carrera hecha acá, un doctorado hecho en la Universidad de Frankfurt, en alemán, además lo quería su tesis en alemán, por una cuestión de orgullo de él, bueno. Y acá su visión sobre Estados Unidos, el poderío y algunas cosas interesantes en el contexto de nuestra conversación. I want to get into all of that, but I'll tell you where I want to start. I want to start with this. You wrote a book last year called The Technological Republic. Escribiste un libro el año pasado llamado La República Tecnológica. Esto, por cierto, en una feria del libro en Estados Unidos, en ese ámbito esta conversación. And you quote Samuel Huntington in it, and that argues the following. Y en ese libro citaste a Samuel Huntington cuando decía lo siguiente. The rise of the West was not made possible, quote, by the superiority of its ideas or values or religion. El auge o la hegemonía occidental no se debió a la superioridad de sus ideas o sus valores o su religión, but rather by its superiority in applying organized violence. Sino que se debió a su superioridad en la aplicación de la violencia organizada. What did you mean by that, and is that what Palantir ultimately does? ¿Qué querías decir cuando citaste eso? ¿Y es eso lo que Palantir hace? Dicha de manera más sencilla la pregunta. Alex Karp, para vos la hegemonía occidental responde a su poderío, a su poder físico, a su poderío a la violencia y no a la superioridad de las ideas. ¿Es eso lo que hace Palantir? Esa es la pregunta concreta. Well, I think one of the most interesting about the quote, is it's indisputably and obviously true. Bueno, creo que esa frase de que el poder de Estados Unidos se debe a su poderío militar es indisputablemente verdadera. You genuinely believe that the U.S., this idea of ideas, values, religion has nothing to do with it. You think it really is about organizing violence. No. Y responde el entrevistador, ¿vos creés que las ideas y los valores de Estados Unidos no tienen nada que ver con su hegemonía, con su poderío? Sorry, I didn't say that our ideas no dije eso, responde Karp. I come from an academic family and I was planning to be an academic before I realized it. Vengo de una familia académica, iba a hacer una carrera académica hasta que me di cuenta que no tenía ningún sentido. I'd be better at building things. But we should talk about that too. But like, okay, one of the biggest problems we have in our elite institutions, especially our Ivy Leagues, is this indisputable truth. Pero uno de los problemas que tenemos nosotros, los intelectuales y las universidades estadounidenses de élite y todos nosotros los académicos, es que esta verdad irrefutable
that no one would listen to the spirit of our ideas if our ability to organize in violence was inferior. Es esta idea de que en realidad nadie creería en la superioridad de nuestras ideas si no podríamos básicamente implementarlas por la fuerza, si no tuviéramos la superioridad de la fuerza física también. Every single person in the world believes outside of the faculty of Y todos en el mundo saben estos, menos la gente adentro de Harvard. And certainly all of our adversaries know to be true, is viewed as something that's kind of worthy of great discussion and dispute. And the primary reason they dispute it, honestly, is because at their core, they want to undermine Bueno, nuestros enemigos están conscientes de esto. the superiority of Western values, which are meritocracy, rule of law. Bueno, nuestros enemigos quieren destruir los valores occidentales, la meritocracia. Nico, en concreto, acá el rol de las Fuerzas Armadas estadounidenses, la violencia, el poder bruto de Estados Unidos por sobre las ideas. ¿Qué interpretación realizás vos sobre esta relación entre poder, ideología, quizás también poder económico y su eventual declive de Estados Unidos, verdad? Yo creo que hay muchas cosas para decir al respecto. Creo que el poder en parte viene de las ideas a esta altura del partido. Y en todo caso lo que hay que buscar son ideas que permiten generar poder. De hecho, ellos son enormemente poderosos por las ideas que tuvieron en los últimos 20 años que construyeron este aparato tan poderoso. En Estados Unidos no es que tiene, que es más fuerte simplemente. Ya las guerras dejaron de ser un tema de fuerza bruta hace demasiados siglos. Me parece que ahí hay una forma de rodear la pregunta. Después, a mí me pasa algo, que es que siento que en nombre de determinados valores se está yendo en contra de lo que esos valores realmente significan. Creo que uno de los grandes éxitos que ha tenido estos grupos y uno de los grandes fracasos que hemos tenido, los que debemos construir un futuro distinto al que nos ofrece esta gente, es justamente que, ellos saben proyectar sus ideas de una forma que nosotros todavía no encontramos. Saben transformar en poder su ideología de una forma que nosotros todavía no conseguimos en esta etapa del mundo, de la historia, después de la caída del muro o desde el comienzo del neoliberalismo. Ahora, insisto, esos valores están absolutamente trastocados. Y pasa algo muy curioso. Vamos al nombre Palantir por un segundo. Palantir, como muchos otros nombres de las empresas de Peter Thiel, están sacados de la mitología de Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien, el Señor de los Anillos. Lo leí como 15 veces. Era muy fan cuando era chico, así que me lo conozco muy bien. Los Palantir eran unas orbes, unas bolas que permitían espiar, ver a la distancia, comunicarse a la distancia, en un mundo donde no existía esa tecnología. Pero, lo sabe cualquiera que haya entendido el libro, aunque son aparatos creados con una intención benévola, terminan sirviendo al mal, terminan sirviendo al señor oscuro, a Sauron, que quiere conquistar el planeta y subjugar a todos sus habitantes. No lo entendieron. No lo entendieron de la misma manera que hace un rato decíamos que no habían entendido, ya no me acuerdo qué otra de estas historias que contábamos, como interpretan al revés. Cuando uno ve los memes que hacen acá Milei y su gente sobre Star Wars, entendieron al revés Star Wars. Milei el otro día en Davos dijo, venimos acá a defender, ¿cómo dijo? La filosofía griega, el derecho romano y los valores judeocristianos, cuando no hay nada más lejano a las ideas del libre mercado que propone Milei que el pensamiento aristotélico, la política de Cicerón o los valores judeocristianos en la enorme mayoría de sus versiones. No de las cosas que se hacen ahora en nombre de esas cosas, pero sí de sus versiones históricas y del riquísimo raigambre intelectual que traen esas tradiciones. Entienden todo al revés. Peter Thiel, en esa misma entrevista que veíamos hace un rato, un fragmento, dedica un largo rato a explicar por qué él cree que está luchando contra el anticristo. ¿Y quién es el anticristo? Bueno, alguien capaz de manejar suficiente poder para
que las personas dejen de ser libres y dejen de poder tomar sus propias decisiones y que en ese caso queden absolutamente subyugadas a un poder superior. Y es una descripción muy parecida a lo que están haciendo ellos, pero cuando le preguntan dice que no, que el anticristo es Greta Thunberg. Se entiende el nivel de desfasaje que maneja esta gente. Ellos creen que están haciendo el bien, que son cruzados de los valores de Occidente, cuando en realidad están haciendo todo lo contrario. Y por eso me parece, volviendo al principio, que sus ideas, por más que son sumamente efectivas para construir poder, están profundamente equivocadas. Y de ahí la necesidad de encontrar un sistema de ideas que se alinee con nuestros valores, pero realmente con la libertad, con el derecho a la vida. Mirá, te voy a decir una cosa más y con esto termino. Con el derecho a la propiedad. 200 años estuvo el capitalismo haciéndonos creer que era el único paladín del derecho a la propiedad privada en un planeta rodeado de gente que viene a robarte, para terminar concentrando todo en las manos de una sola persona. Y los demás no somos dueños de nada ya a esta altura del partido. No somos dueños de nuestros libros. El dueño es Amazon y si quiere borrarlos de nuestro Kindle puede. No somos dueños, ya no compramos películas, ya no compramos libros. Los autos van a empezar a venderse por suscripción. Ya no somos dueños de nada. Vivimos para pagar suscripciones todos los meses, una cuota, 2 cuotas, 10 cuotas, 15 cuotas, y si no llegas a pagar, no tenés nada. Todo lo que pagaste a lo largo de tu vida no te da derecho a propiedad por eso, te restringen el acceso, te dejan afuera. Entonces estamos en un capitalismo donde no hay propiedad privada excepto para 1, 10, 15 o 50 personas. Y así como te puedo decir eso de la propiedad privada, es un capitalismo que no da libertad, es un capitalismo que no respeta la vida, es un capitalismo que está en contra de todos los valores que dice defender. Bueno, lo que hay que encontrar es una propuesta alternativa que levante las banderas de esos valores, que lo haga de forma tal que la gente se sienta representada por esa bandera, y solo juntando la voluntad de millones y millones de personas se le puede hacer frente al poder concreto y real que tiene esta casta, este grupito de amigos de la facultad, de socios que controlan el mundo, controlan los países más importantes del mundo y pronto van a poder controlar también buena parte de nuestras vidas. Nico, un recontra gustazo esta charla. Para otras ocasiones, tal vez pendiente, por un lado, la relación de esta gente con Israel. Yo con cosas preparadas, pero ya vamos a redondear acá, pues ya demasiado denso la charla. Y la cuestión geopolítica en cuanto al surgimiento de China, también otra de las dimensiones solo tocadas de costado hoy en la conversación. ¿Dónde te puede acompañar la gente, los demoledores y las demoledoras? Nico, tus análisis. Los invito a seguirme en mis redes, tanto en Instagram como en Blue Sky. Quienes usen Blue Sky, que sé que hay mucha gente que está pasándose esa red, sobre todo en estos ámbitos y en estos círculos. Soy Nico Lantos en ambos casos y me encuentran con el mismo nombre. Y si no, en YouTube está la playlist dentro del canal del Destape, pero buscan Estado de Malestar y está la playlist con los 4 capítulos que hay hasta ahora de esta serie de videoensayos donde investigo a fondo todas estas cuestiones, todo el fenómeno de esta época bajo esa idea de un estado de malestar que es lo que marca un poco este proceso. Mil gracias, Nico. A nuestra moderadora Beatriz Pulido, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Y dicho esto, hasta pronto. Chau, chau. Chau, chau, chau. Gracias.